capítulo 17 de Segunda de Crónicas, verso 1. Dice, reinó en su lugar Yahusafat, en el lugar de Asa, en Yahudá. Yahusafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Vean qué interesante que sea Yahusafat. Yahweh juzga, o Yahweh ha juzgado, y lo primero que dice es, se hizo fuerte contra Israel, como el enojo de Yahweh manifestándose contra Israel por sus pecados. Pues Yahweh ha juzgado, Yahusafat. Reinó en su lugar Yahusafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Yahudá, y colocó gente de guarnición en tierra de Yahudá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Yahweh estuvo con Yahusafat. Dice aquí Yahusafat, junto con Ezequías y Josías, fue uno de los reyes favoritos del cronista. ¿Verdad? No serían del cronista, serían de Yahweh, y por eso el cronista lo dice. Y por algo ese nombre, como les digo, que se menciona en las profecías, se utilizó su nombre. Dice, Yahweh estuvo con Yahusafat, porque anduvo por los caminos que anteriormente había seguido David, su padre. No buscó a los señores, ¿verdad? No buscó a los Baales, sino que buscó al poderoso de su padre, y anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. Vean eso, qué importante, no según las obras de Israel. Siguió los mandamientos de Yahweh. O sea, Israel no sigue los mandamientos de Yahweh, ni lo ha hecho, ni lo hace hoy en día, más que es el falso. Tristemente, para el pueblo verdadero de Israel, que no siguió los mandamientos, por lo cual ha sido esparcido por toda la tierra y sufrido como ningún otro pueblo, quizá a través de la historia me refiero, pero ahora viene el juicio para esos otros pueblos, mientras que para nosotros viene alegría, gozo y demás, que era parte de lo que leía ahora en Isaías, en el capítulo que estoy escribiendo del libro, el capítulo 21, ya bendito Yahweh. Le mencionaba al hermano de cómo ahí dice, mis siervos se alegrarán, pero ustedes clamarán, mis siervos comerán, pero ustedes tendrán hambre, se gozarán mientras ustedes llorarán, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una realidad que debemos entender, que está profetizada y es una promesa, y no deberíamos sentirnos mal por estar gozosos en un tiempo en el que haya sufrimiento en el mundo, porque eso es lo que estaba profetizado. ¿Sí me explico? No podemos buscar o pensar ser más misericordiosos que Yahweh y decir, ay, pobrecitos aquellos, porque sí, obviamente, qué doloroso debe ser, y me duele que eso esté pasando a personas que ni uno conoce y que en algunos son niños, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que Yahweh es perfecto, sabemos que Yahweh es justo, sabemos que estas cosas se tenían que cumplir, y Él dijo que nos gozaríamos en este tiempo. Y lo digo porque si uno se empieza a gozar y ve una noticia de esas, viene el enemigo y le dice, uy, usted no debería gozarse. ¿Por qué se goza? Eso es malo. Quiere decir que usted es malo por gozarse mientras ellos están sufriendo. Y no, lástima, me lamento que estén sufriendo, pero eso es lo que estaba escrito. Yahweh me manda a gozarme, y repito, más en este tiempo. Y no sabemos las razones por las que las personas que mueren, y obviamente que Yahweh nos guarda a nosotros, a nuestros seres amados, porque no puedo imaginarme el sufrimiento que puede ser, ¿verdad? Perder a alguien en una guerra, perder a alguien de las formas que se están dando allá. Pero no podemos ni pensar ser más misericordiosos que Yahweh, ni pensar que Él se equivoca, obviamente, porque entonces no lo conocemos, ni dejarnos que el enemigo nos engañe para sentirnos culpables por estar gozosos. Espero eso se entienda. Y anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. Por tanto, Yahweh confirmó el reino en sus manos. Todo Yahudá traía a Yahusafat presentes, y tuvo riquezas y estima en abundancia. Me parece curioso lo que veíamos ahora de Asa, como si hubiese sido la venida del último, pero una vez que muere y resucita, se convierte en Yahusafat, al hacerse uno con Yahushua y recibir el juicio, como Yahusafat significa Yahweh juzga. Y por eso aquí, presentes, y tuvo riquezas y estima en abundancia. Recuerden que así como Yahushua trajo el favor y la verdad, el último traería la estima y el nombre de Yahweh. Éxodo 33, entre otras cosas. Se animó su corazón en los caminos de Yahweh, y quitó los lugares altos y las imágenes de Asherah de en medio de Yahudá. El papá las había quitado, vino el hijo y tuvo que quitar más o volverlas a quitar porque las habrían vuelto a poner.
Al tercer año de su reinado, vean qué curioso, al tercer año, como los dos testigos predican por 3 años y medio, y como he dicho, el medio año puede ser el inicio del primer sello, que por ende, si esta guerra en Israel es la del segundo sello, esos 3 años serían a partir de ahorita, que hemos venido hablando de eso mucho, ¿verdad? Los últimos estudios ya voy a puesto los 3 años una y otra vez. Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes Benjail, Abdías, Obadiahu, Sejaría, Netanael y Micayahu, para que enseñaran en las ciudades de Yahudá. Con ellos envió a los levitas Shemayahu, Netanyahu, Zebadiahu, Azael, Shemiramot, Yahunatán, Adoniyahu, Tobiyahu y Tobadonías, y también a los Kohanim Elishama y Yoram, los cuales enseñaron en Yahudá, llevando consigo el libro de la ley de Yahweh, y recorrieron todas las ciudades de Yahudá enseñando al pueblo. Vean qué poderoso, cómo mandó a todos estos hombres a enseñar la escritura al pueblo, algo que no vemos o no se ve tanto en personas que vinieran antes de él. Simplemente si hacían las cosas buenas decían cumplieron los mandamientos, quitaron los ídolos, pero no solo cumplió los mandamientos, quitó los ídolos, sino que se aseguró de que la gente supiera qué hacer y cómo hacerlo, que es muy importante. Y por la labor que hizo aquí, me gustaría ver estos nombres rápidamente desde el verso 7, empezando con Benjail, ¿verdad? El verso 7, y ya con solo eso es poderoso, porque significa el hijo del poder. Entonces, Benjail, hijo del poder, y voy, ahora sí no voy diciendo cuál nombre es cada uno, simplemente voy diciendo los significados y el mensaje por ende. El hijo del poder es el siervo de Yahweh, o vendría como el siervo de Yahweh, a quien Yahweh recuerda, quien es dado por el poderoso, quien es como el poderoso, Micayahu, confirmando entonces que está hablando del último, Micael. Ahora, Micael viniendo como el hijo del poder, a quien Yahweh ayuda, a quien Yahweh recuerda. Entonces, decía, el hijo del poder es el siervo de Yahweh, a quien Yahweh recuerda, quien es dado por el poderoso, quien es como el poderoso, quien alaba a Yahweh, y quien es adherido, ¿verdad? O añadido, como Yosef, él añadirá, y a quien se le da corona, quien es escuchado por Yahweh, es quien es dado por Yahweh como regalo de Yahweh, a quien Elohim hizo, aquel a quien Elohim hizo. Con el nombre más elevado. El hijo del poder es el siervo de Yahweh, a quien Yahweh recuerda, quien es dado por Yahweh, quien es como Yahweh, y quien alaba a Yahweh, a quien se da corona y es añadido, ¿verdad?, al pueblo o al mundo, pues es escuchado por Yahweh, quien fue dado por Yahweh como regalo de Yahweh, aquel a quien el poderoso hizo, cuyo nombre es el más alto, o quien tiene el nombre de las alturas, aquel que fue dado por Yahweh, cuyo soberano es Yahweh, es la bondad de Yahweh, o el bueno de Yahweh, porque mi soberano Yahweh es bueno, y él añade coronas a aquellos a quien el poderoso escucha, pues Yahweh será exaltado y adorado. ¿Estamos? Eso sería lo que sale a través del significado de sus nombres, y vean cómo ellos fueron enviados para enseñar al pueblo, los cuales enseñaron a Yahudá, que se podría ver como los cuales enseñaron la alabanza de Yahweh, llevando consigo el libro de la ley de Yahweh, y recorrieron todas las ciudades de Yahudá enseñando al pueblo.
el terror de Yahweh cayó sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Yahudá. Eso es algo que va a suceder también en nuestro tiempo, principalmente después de la muerte y resurrección de los dos testigos. Por eso vean qué curioso lo que les decía con Yahusafat como representación del último, principalmente ya habiendo sido resucitado. Y digo principalmente porque acabamos de ver que el tercer año de su reinado, como si fuera, recuerdan que el testigo como Moshe aparece en el primer sello que se le da corona. Entonces sería como esos 3 años que va iniciando con el ministerio, y después el temor de él y de todo el pueblo escogido va a caer sobre todas las naciones. Todos nos van a temer, así como el pueblo, tristemente por su pecado, ha temido a todas las naciones a través de la historia. Entonces dice, el terror de Yahweh cayó sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Yahudá, de manera que no osaron hacer guerra contra Yahusafat. Los filisteos traían presentes y tributos de plata a Yahusafat. Los filisteos, que normalmente siempre habían sido enemigos, traían presentes y tributos. De hecho, vean como filisteo es lo que hoy en día se llama palestino. Y vean la guerra de Palestina contra Israel. Me van a decir que esto ya se está cumpliendo o que se va a cumplir si es todo lo contrario. Primero que todo, no son el Israel verdadero. Y segundo, se están matando los unos a los otros. Vean si Yahweh va a cambiar todo, que van a ser los palestinos los que van a traer regalos y decir, sí, con ustedes no nos metemos. Los filisteos traían presentes y tributos de plata a Yahusafat. Los árabes, que también son los que están ahorita en pleito, también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 cabríos. Como siempre, completitud, 7,700, como el 77. Las 77 generaciones que hemos hablado para traer el perdón, y como en el fin de la historia se daría el perdón completo, que es representado por el 77, como cuando Pedro le preguntó a Yahushua cuánto había que perdonar, si 7 veces, y Yahushua le dijo hasta 77 veces. Dice después, y bueno, como les dije, aquí dice carneros y machos cabríos. El carnero representa a Eliyahu, el macho cabrío y a Yahushua en Yom Kippur, el macho cabrío de Yom Kippur. Iba pues Yahusafat engrandeciéndose mucho, edificó en Yahudá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento, llevó a cabo muchas obras en las ciudades de Yahudá y tuvo hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Yahudá, el general Adnas, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Una vez más 300, ¿recuerdan? Como los 300 de Gedeón, los 300 de Asa, 300,000 en este caso. Después de él, el jefe Yohanan, y con él 280,000 hombres. Qué curioso, igualmente 280 era el segundo número, ¿recuerdan? 280,000, porque dije la Reish y la P. Tras este, Amasyahu, hijo de Zicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Yahweh, y con él 200,000 hombres valientes. Ahora solo cabeza. Reish. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 hombres armados de arco y escudo. Tras este, Yozabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Yahudá. Adná, Yehohanan, Amasyah, Zicri, Benjamín, Eliada, Yahuzabad, y creo que Yad. Entonces dice, a partir de Adná. Adná significa placer o placentero, que sería como, de cierta manera, como Edén, ¿verdad? El paraíso. Entonces, Adná bueno, es que no sé si decir placer, porque placer, ¿verdad?, se puede entender muy negativo normalmente, tristemente. Sí. Deleite o placentero, ¿verdad?, como el paraíso. Bueno, con placer o deleite, Yahweh ha favorecido, pues Yahweh es fuerte. Y él se acuerda del hijo de su mano derecha.
pues Yahweh sabe o conoce a aquel a quien Yahweh ha dado. También cuando dije eso, el hijo de la mano derecha, podría ser que es a través de él. Entonces el deleite y el placer con que Yahweh ha favorecido, como la fuerza de Yahweh, pues Yahweh se recuerda a través del hijo de la mano derecha, a quien Yahweh conoce, de dar el regalo de Yahweh. Así se podría ver como la recompensa o la promesa. No, sí, los principales decís. Después le agregó a Shemayahu, Netanyahu, Zebadiahu, Azael. Habría enviado al final, me parece, 13. Y recuerden, el valor numérico de 13 es el mismo, bueno, valor numérico de amor y de 1 es 13. Y por amor envió a esta gente a hacer que el pueblo fuera uno en la doctrina. Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, Semaías, Natanaías, Zebadías, Asael, Semira, Mot, Jonatán, Adonías, Tobías. ¿De qué pasó aquí? Tobadonías. Y ya conté un montón más. Sí, 16 entonces.